Juan, te cuento un poco el contexto de esta invitación. Nosotras estamos desarrollando, llevando adelante una diplomatura en mediación cultural desde principios de este año. Tenemos un grupo ahí de trabajo de un poco más de 40 personas de distintos lugares del país que están empezando a diseñar y a pensar proyectos de mediación cultural. Trabajamos con algunos ejemplos que nos parecen a nosotros interesantes. Ahí en ese trabajo apareció tu nombre, y bueno, y nos gustó la idea de entrevistarte. Así que bueno, de ahí llegó esta invitación. Así que te voy a presentar y bueno, y te voy a hacer una pequeña pregunta disparadora, una primera pregunta disparadora como para arrancar la charla. Bueno, para quienes no lo conocen, Juan Onofri Barbato es coreógrafo y docente. Trabaja en proyectos de investigación, entrenamiento y creación, que sí, que repiensan y provocan los límites de la danza. Nosotros lo conocimos a través de uno de esos proyectos, Kilómetro 29, cuya producción estuvimos trabajando, pero es uno entre muchos proyectos que, bueno, que hacen a la trayectoria de Juan. Entonces, lo primero quizás que sería interesante, Juan, es que nos hablaras un poco de esa trayectoria, quizás poniendo el énfasis o contándonos un poco cómo se va articulando en tu trabajo la investigación, la creación y la gestión, ¿no? Nos parece que es interesante, digamos, en tu trabajo mirar un poco cómo van articulándose esas cosas, ¿no? Esas acciones. Así que bueno, eso es lo primero que nos gustaría saber. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a tratar de responder a esta pregunta que de alguna manera es un poquito amplia y yo tengo un poco como desordenado el paso del tiempo en mi cabeza y el orden de cómo se fueron sucediendo estas áreas, que de alguna manera están como separadas: la gestión, la creación, la curaduría, la producción. Y para mí están como totalmente imbricadas y no sé cuál empezó primero y después, y está todo hecho una pelota. Entonces no sé qué tan clara va a poder ser mi respuesta, aunque ya un poco se las estoy dando. Yo, no sé si parece, si me remonto como algo también más pasado. Yo vengo de una familia de artistas. Mi papá actualmente es secretario de Cultura de Chipoleti, en la provincia de Río Negro. Se dedica a las artes escénicas desde muy joven en la zona, y también estuvo 10 años trabajando en el exterior, digamos. De alguna manera me crié bajo ese entorno. Mi mamá es artista visual también de Neuquén Capital, y juntos tenían ellos un teatro de títeres con el que giraban, y yo giraba con ellos desde muy chiquito. Entonces ese fue un poco mi entorno, y me formé mi educación primaria y secundaria fue en Neuquén Capital, en los barrios del oeste de Neuquén, que son, o por lo menos en aquel momento, eran los barrios más populares, llamémoslo de alguna manera. Entonces también eso hace mucho a mi mirada y a mi formación. Casi para mí es más importante que, no sé, que haberme egresado de San Martín con título y toda la historia esa. Para mí, siento que hoy por hoy tiene más peso en mis decisiones mi adolescencia en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, que la formación académica que recibió en Buenos Aires. Entonces, empezando por ahí, para mí la
la creación y la gestión es algo bastante familiar, de alguna manera. De todos modos, yo no he trabajado nunca en mi entorno, en el entorno que les estoy diciendo, y nunca trabajé ni colaboré con mi familia en proyectos, porque siempre estuve acá, bueno, y tuve la posibilidad también de viajar a otros lugares. Dicho esto, bueno, mi formación académica es en el Teatro General San Martín, en un taller que se llama el Ciclo Trienal de Perfeccionamiento, que es como una especie de semillero para bailarines del ballet del Teatro General San Martín. Yo nunca bailé en el ballet, pero sí dirigí una obra en el ballet del Teatro San Martín en el año 2012, creo. Entonces me vinculé bastante con el teatro oficial, en distintas oportunidades y de distintas maneras. Con el Teatro Argentino de La Plata trabajé bastante, en el Centro de Experimentación que curaba Martín Bauer. Trabajé en el Centro Cultural San Martín, en distintas oportunidades y con distintas direcciones de ese espacio, siempre como artista invitado, digamos. O sea que tuve ese derrotero. Y bastante joven, ni bien terminé el Teatro San Martín, nos pusimos un teatro independiente con Diego Mauriño, que se llamaba Teatro del Perro, en Chacarita, antes de que Chacarita sea lo que es hoy, antes, un antes cercano, ¿no? Igual, hace 12 años, pero la transformación de ese barrio es enorme, entonces nosotros pusimos una sala cuando ese barrio era como es un poquito hoy Parque Patricios, que es donde tengo mi sala, que son zonas son barrios que están empezando a gentrificarse, están como los primeros pasos de gentrificación, evidente en realidad, porque ya Parque Patricios está en un proceso avanzado, pero no tanto como Chacarita, que ya es irreconocible, digamos, por lo menos del lugar que yo conocí hace 12 años. Que curiosamente recién estaba llegando el subte ahí, y ahora también, no recién, pero hace un par de años que llega Parque Patricios y todo eso modifica mucho los lugares. Bueno, y en esa sala empecé a gestionar concretamente lo que conocemos como salas de teatro independiente de Buenos Aires, con toda su tradición, y junto con otras salas creamos una organización que para mí hoy, si no es la más importante, es una de las más importantes, que es Espacios Escénicos Autónomos, que nuclea a alrededor de 60 salas de teatro independiente y un montón de artistas que no tienen sala, pero que tienen derecho a voto en las asambleas, o sea que ya Escena no solo nuclea salas, sino que nuclea artistas, activistas, gestores, gestoras y técnicas también, o sea, se amplificó mucho. Y ese espacio se creó en 2008 junto con, no me acuerdo todas las salas de ese momento, pero por lo menos seríamos como muy presentes 6 salas, ahora son 10 veces más, son 60. Yo no trabajo más en el Teatro del Perro desde el año 2012. Bueno, en el camino, cuando me fui del Teatro del Perro, no podía dirigir más la sala porque estaba muy metido con Kilómetro 29, que era un proyecto que había empezado porque el Teatro Argentino de La Plata me había contratado para hacer una obra por encargo, medio de lo que quisiera. Yo venía a hacer una obra que se llamaba Toilette, que en su momento había tenido bastante repercusión en nuestro micro, ínfimo y endogámico mundo de la danza contemporánea en la capital federal. Entonces un poco me escapé de eso a González Catán, a Casa Joven La Salle, que era porque desapareció a principios de este año, un centro de día de integración para menores, y empecé un proyecto que lo vinculé con el Teatro Argentino de La Plata, que para mí eso fue como un salto bastante osado, de alguna manera, de gestión, cultura independiente, danza contemporánea, oficial, instituciones educativas para menores vinculadas con una institución cultural hegemónica como es el Teatro Argentino de La Plata. Era una ensalada muy compleja que nos trajo muchísimos dolores de cabeza y muchísimas satisfacciones en iguales proporciones. Y ahí creo que de alguna manera se anuda la experiencia mía hasta ese momento, que tenía 27 años, de esto, gestión pública, privada, independiente, oficial, danza contemporánea, porteña, hegemónica, bla, bla,
investigación de danza en espacios no esperables para la danza contemporánea. Todo eso se maridó de alguna manera en el Kilómetro 29, que fue un proyecto que sostuvimos con un grupo de 12 personas durante, así con una continuidad fuerte, 6 años más o menos, que tuvo digamos, se le aplicó una nueva una nueva capa, que fue cierta, la palabra es un poco rara, la palabra que voy a insertar ahora es que cierta internacionalización de nuestra producción, porque hicimos algunas giras a Europa y en Latinoamérica, más el rodaje de una película que tuvo mucha circulación o recepción de alguna manera nacional e internacional. Eso fue como digamos, la capa que se le adhirió a esa complejidad que ya el proyecto de por sí tenía, que implicaba a sacar también del país a personas muy jóvenes, que nunca habían salido probablemente que no habían salido del conurbano de La Matanza a girar por festivales europeos. Todo eso, bueno, de una manera creo que tiene que ver con la pregunta. Bueno, ese proyecto llegó a un punto y se abrieron nuestros caminos y bueno, y hoy por hoy, así ya para hacer síntesis, estoy como junto con mi compañera, como directores ambos de un proyecto que se inició en el 2017, con un concurso que abrió el Instituto Nacional de Teatro para compra y refacción de salas de teatro independientes en todo el país, y lo ganamos nosotros en Capital, junto con el Teatro del Pueblo, que lo ganó para mudarse de su mítica y antigua sede en Diagonal Norte hacia la calle Lavalle, en el Abasto, y nosotros para comprar en Parque Patricios este espacio que estuvo en reformas todo 2018, abrimos 2019 y pandemia. Y ahora esto que no entendemos bien si es pandemia o no pandemia, pero que está abierto, funcionando. Y bueno, creo que de alguna manera en planta todas estas cosas, de alguna manera que les cuento desde mi experiencia más personal y para mí muy importante de mi formación en mi adolescencia en Neuquén Capital, en el oeste de Neuquén, hasta lo que les cuento, Kilómetro 29, resuena en este proyecto que es Planta, que es un proyecto que por suerte me excede en la cantidad de personas que lo integran y que deciden sobre esa sala. Y que bueno, que si quieren iremos hablando más, pero bueno, esa es un poco la curva que puedo hacer. Genial. Sí, más adelante vamos a hablar un poco de Planta y de esa programación tan particular que tiene, tanto a nivel, digamos, producciones, sino también formación y esa idea que me parece súper interesante haber ido a la sala en la física y la virtual. También ahí en esa sala virtual hay cosas bien interesantes para ver y que por lo menos traen también otra faceta que sería la de la militancia, ¿no? Que también aparece por ahí en alguna de esos espacios que se abren en Planta. Volviendo a Kilómetro 29, que nosotros te decíamos que, bueno, que vimos las producciones, vimos los posibles, Dura Madre, entonces, contanos un poco qué desplazamiento de concepciones aparecen en ese proyecto. Nosotros estuvimos tratando de hablar bastante de eso, y que seguramente, bueno, volviendo a Planta, en Planta deben estar dándose otros desplazamientos también. Bueno, contanos un poco de eso, ¿no? De cómo aparecen los modos de concebir la danza, los cuerpos en estos proyectos.
No, bueno, una cosa que después igual si les viene alguna pregunta más específica, interrúmpanme, agarro algo medio general de lo que creo que entendí que es la pregunta. Eh, Cuando empezamos el proyecto digamos, yo lo empecé solo, el proyecto de Kilómetro 29, como porque no sabía en lo que me estaba metiendo, entonces tampoco entendía a quiénes involucrar en esa aventura. O sea que los primeros meses fui un poco solo ahí a ver cómo funcionaba la dinámica interna de esa casa, ¿no? De Casa Joven. Y empecé a plantear prácticas que se plan como prácticas de entrenamiento, hip hop, cuando yo en realidad hip hop más bien sé poco, pero lo usaba como una pequeña trampa para no hablar de danza, sabiendo que aparte el público que se acercaba eran principalmente varones y que eso me iba a traer algunos problemas. Pero pasado como los primeros encuentros vi que no iba a haber tanto problema ahí, que bueno, fui encontrando como estrategias para investigar danza, también para investigarme a mí mismo en ese marco, ¿no? Digamos, no es que yo iba como una especie de antropólogo a ver a estos sujetos. Entonces la idea era entrar muy, muy en contacto y yo me sentía muy, muy cercano a ese espacio, a esas historias, a ese barrio, me sentía más cercano y me siento más cercano por momentos a, a un barrio popular como ese que a los problemas de la clase media blanca porteña, a pesar de que mi physique du rol me muestre más cerca de eso y mi forma de hablar y mi sobreadaptación a las conductas de los porteños, me lo demuestre lo contrario, digamos. A mí hay como una empatía muy, muy profunda y un interés, eso ya les digo, muy, muy íntimo, muy, muy infantil, ¿no? Muy de mi infancia, que se activa ahí adentro y que yo me siento muy bien, digamos, en esos espacios, o no sé, siento que algo de eso me motoriza el deseo. Me pasó, la última vez fue, y me llamaron para hacer un proyecto muy loco que quedó como muchas cosas atrapado por la pandemia. Estuve trabajando en una cárcel en Uruguay, un proyecto muy loco porque tenía que ir como una vez por mes allá, meterme en la cárcel, estar casi una semana trabajando intensivo ahí adentro, que tenía que ver con crear una obra con las personas que están privadas de libertad en ese espacio. Y también me pasó lo mismo, fluí, fue muy cómodo, hicimos trabajos de mucho contacto, de mucha, sí, contacto, abrazo, y eso, y eso funcionó súper bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco así empezó. Digo, fue muy parecido. 10 años después me di cuenta que había algo de eso que seguía funcionando. Y bueno, eso, y en González Catán, las pruebas eran como más entender dónde estaba la danza en esos cuerpos, más que qué danza podía llevar yo como modelo, digamos, ¿no? Mis estrategias, de todos modos, eran muchas de las estrategias que yo había deconstruido de mi formación en el Teatro San Martín. Digo, no fue en vano esa formación, para nada. Y bueno, esos conocimientos adquiridos y reformulados eran muchos de los que yo usaba para trabajar con los pibes ahí adentro. Y, y empezar a entender como qué es la danza, ¿no? O qué podría ser la danza. Y ese espacio era mucho más fácil de entenderlo, que a mí pasó que en simultáneo me llamaron a montar una obra en el Ballet del San Martín y fue como mucho más difícil, mucho más trabado. Tuve el encuentro, pasa que era excesivamente opuesta la situación, podría haber algo más intermedio, pero irse al Teatro San Martín con la dirección de Mauricio Weinroth realmente eran las antípodas extremas, digamos, de estar después trabajando en un centro de día. Entonces, bueno, el choque para mi mente fue muy violento.
Entonces funcionaba todo mucho mejor a nivel investigación y calidad y complejidad. Digamos, la complejidad de la investigación coreográfica con Kilómetro 29 frente a la de San Martín era inigualable. Así que bueno, de alguna manera eso, creo que fue como ir ahí a hacerme las preguntas y a empezar a hacernos después las preguntas conjuntamente cuando se empiezan a sumar artistas que ya tenían más recorrido, como Alfonso Barón, el baterista y músico Ramiro Cairo, Marina Sarmiento, que se suma en su momento como, porque ella era la única que era trabajadora social y coreógrafa, pero bueno, después se suma más como colaboradora artística, asistente de dirección al proyecto. Matías Sendón desde hora cero, ¿no? Yo iba solo a González Catán, pero mi rebote era con Matías Sendón, que es un iluminador que tiene muchísima experiencia en el teatro independiente y ahora también comercial de Buenos Aires, y él fue como un coequiper, él sí desde la hora cero, digamos, desde antes de ir a Catán yo le conté y me acompañó y pensamos juntos y nos acompañamos mucho, ¿no? Hasta el último final del proceso. Matías fue alguien realmente absolutamente presente en la vitalidad de Kilómetro 29. Como iluminador y también ayudando en la producción, en la contabilidad, en el manejo de los números de lo que hacíamos, en el armado de las giras también, ¿no? Como el armado con la comunicación de los tour managers y todo eso que es como complejo. Él tenía experiencia, yo no, él ya había girado por varios festivales en su momento con Mariano Pensotti y con otras compañías. Él había sido jefe técnico, entonces bueno, su experiencia y su aporte en Kilómetro 29 era total, digamos, ¿no? Desde lo artístico, humano, contable y técnico. Así que bueno, y después, bueno, se sumaron en el trayecto otras personas, pero si hablamos del comienzo, fue ese el equipo bien ahí codo a codo. Y por supuesto, todos los bailarines de Casa Joven. ¿Cómo se trabaja con los bailarines de Casa Joven? O sea, muchas gestores culturales que están desde el están empezando a dar un poco sus proyectos. Y bueno, nada, hay como algo interesante en lo que vos estás planteando también respecto de cómo acercarse a esos barrios, ¿no? Cómo generar ese encuentro y lo que pasa en ese encuentro, ¿no? Que muchas veces desde los prejuicios se supone un tipo de encuentro que luego cuando acontece no es así. Bueno, no sé, esto es muy personal, digamos, ahí no sé cómo la juega cada uno, ¿viste? A mí me parece que, como vos decís, esa es una reflexión un poco para mí como repetida, pero me vuelve siempre a mí mismo de la cantidad de prejuicios que hay de ambos lados, si pudiéramos hablar de dos lados, ¿no? Supongamos que hablamos de dos lados para como entender a qué me refiero, aunque hay más lados, ¿no? Está al lado de la clase media blanca que se acerca a los barrios o a los proyectos populares, que va con muchos preconceptos de lo que se supone que va a funcionar en esos entornos. Y en esas suposiciones hay como una serie de categorías comunes, ¿no? Como, bueno, los pibis van a querer escuchar cumbia, reggaetón, o hip hop, o murga, o no sé qué. Como hay una serie de competencias culturales que están dadas, y cuando se acercan estos agentes culturales desde ese enfoque, van como llevando, creo yo, muchas veces esos prejuicios. Y del otro lado también muchas veces hay un prejuicio de quiénes están yendo, qué materiales van a llevar, o qué deberían llevar, o cómo deberían ser las cosas. Entonces en el encuentro ya hay como unas anticipaciones que lo pueden hacer difícil, digamos. Yo en lo personal, la verdad que
siempre he dado medio las mismas clases. Me doy cuenta que clases o procesos de creación y esto se me hizo como muy evidente hace 2 años, les digo, con este proyecto en la cárcel en el Cerro Carancho, que yo me daba cuenta que yo estaba llevando la misma música, los mismos dispositivos coreográficos, las mismas palabras, el mismo lenguaje que yo estaba usando en Buenos Aires para trabajar con un grupo de personas con el que trabajo hace mucho tiempo y que me conocen mucho. Bueno, yo no traduzco los materiales, digamos, no hago esa traducción que a veces es un poco subestimadora. A mí me interesan muchas cosas del arte contemporáneo, realmente me interesan, no sé, a mí particularmente me gusta mucho la música techno, la música electrónica en sus diferentes facetas, y yo llevo esa música a la cárcel. Y también resentía resistencia. Decía, bueno, mi resistencia es bancar estos materiales. Decía, bueno, yo confío en estos materiales, quiero que escuchemos esto. A veces no había resistencias y para mí me pasaba con chicos de kilómetros que en aquel momento se usaban todavía los MP3, ¿no? Los aparitos de MP3 que me venían y me los traían y me decían, cargame de tu música. Entonces yo terminaban muchos de los pibes escuchando, no sé, eso, minimal techno alemán y querían eso. Y nadie de las personas que estaban ahí hubiesen en principio pensado que esos pibes iban a tener esa apertura. Porque el prejuicio decía, bueno, no le van a entender, o no les va a gustar, o ellos escuchan otra cosa, o no sé qué, que pin, que pan. Pero en principio nadie había hecho la prueba, digamos. Mismo con los procedimientos de investigación, digamos, nadie había hecho la prueba de si los pibes se podían tocar o no entre ellos, si los pibes podían trabajar ejercicios coreográficos propioceptivos, somáticos. Se daba por hecho que se iban a aburrir, pero probarlo no lo había probado nadie, digamos. O nadie de ese entorno, no digo que nadie nunca lo hizo, ¿no? Estoy hablando de la experiencia en este lugar, no lo hablo así como en general. Entonces me parece que esto hay una tendencia a la creación de o programas o proyectos o cuestiones que muchas veces son de parte del Estado, que bueno, que no admiten estas relaciones, ¿no? Estos vínculos, porque van llenos de prejuicios, concretamente. Y bueno, mi relación fue muy buena en ese sentido. Yo me sorprendí mucho. Con cómo los pibes absorbieron y potenciaron. Estamos hablando de chicos que en ese momento tenían entre 15 y 17 años, eran realmente muy, muy jóvenes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación con esto que está contando respecto de Kilómetro 29 y del trabajo en Catán. ¿No? Sí, a mí me parece muy interesante lo que decís también, Juan, de los materiales, ¿no? De ese llevar materiales sin prejuicios. Nosotros trabajamos mucho bueno, no solo con artes escénicas, sino también con audiovisual y con literatura, y esta cuestión de los materiales y de cómo, digamos, vincularnos también con eso, que es un poco, estás dando un poco la clave también en relación a eso, me parece muy interesante, ¿no? Esa posibilidad de bancar, como dijiste vos, bancar los materiales, ¿no? O sea, la importancia también de eso, en el ir a un lugar a proponer algo, un trabajo experimental, de creación o bueno, de recepción, ¿por qué no?, de un lenguaje artístico. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta por ahora? Pueden usar el chat también, ¿eh? A mí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Lucas. a mí me llama la atención esto de lo que hablabas, ¿no? De los prejuicios. Y es algo que nada, se vivencia mucho, ¿no? En lo personal o en lo que uno puede apreciar no solo en lo personal, sino en las otras edades también, ¿no? Y cómo lidiar
con esto que es el prejuicio personal, y cómo del otro lado vos notás que meramente era personal, ¿no? Porque las reacciones y cómo se abren las personas, creo que todo eso nos enseña y nos transmite un montón de cosas, ¿no? Cómo, si querés, si te animás a contarnos, si tenés alguna experiencia más amena, algo que haya sido importante y que te haya dejado una huella de aprendizaje más específica, estaría bueno, te lo agradecería. Lucas, perdón, no entendí exactamente la pregunta o la propuesta, pero me perdí un segundito, no te entendí. No, tranqui. Si te animarías a contarnos alguna experiencia en base a esto que vos haces mención de los prejuicios, ¿no? Cómo uno aborda estas situaciones inesperadas, y que resaltan en base a lo que uno trae y piensa que va a pasar y lo que pasa en realidad con lo que uno ofrece. Bueno, yo tengo medio mala memoria para las anécdotas. Pasaron muchas, con Kilómetro 29 pasaron infinitas anécdotas, pero por ahí les puedo contar una, porque el proyecto fue muy parecido, el de la cárcel. La persona que producía este ciclo, después de que yo fui 3 o 4 veces a la cárcel, ella tenía una especie de tiene un centro de investigación que está Mara Cubas, en Uruguay, es esto, tiene un centro de investigación a 500 metros de la cárcel. Entonces, en diciembre ella organiza como una especie de encuentro internacional muy grande en Campo, se llama el lugar, a 500 metros de la cárcel, y organiza 40 permisos para que ingresen 40 personas a la cárcel a ver las prácticas que estamos haciendo, y yo le propongo, porque la obra tenía que ver con eso, que no vayan a ver, porque no era una cuestión de ver, era una cuestión de vivenciar. Entonces van estas 40 personas a hacer las prácticas de contacto, que eran las que estábamos haciendo principalmente con los presos. La situación era bastante intensa, pongámosle por una palabra, porque era entrar a una cárcel, para los presos era que entraran mujeres, que entraran un montón de personas, que entraran gays, evidentemente gays, que para ellos era toda una situación, y para las otras personas también entrar a la cárcel y estar con los pibes, tatuados, no sé qué, uno que le faltaba un ojo, qué sé yo, toda la cosa de la cárcel y de un poco la película que cada uno se hace, ¿no? Entonces nos encontramos todos y vino Sueli Rolnik, también estaba en ese grupo, que también era bastante intenso tener a Sueli Rolnik ahí, porque además se tuvo presa, muchísimo tiempo, y tampoco la pasó bien, entonces era muy loca la situación. Y el encuentro fue ellos tienen la práctica. Yo casi lo menos posible. Entonces, el proyecto de hecho se llamaba Anfitriones. Ellos eran los anfitriones de una práctica. Y bueno, y coordinaron la práctica, y la situación fue muy impresionante, digamos, ¿no? Fue muy, muy emotiva y fue muy un poco mágica también, ¿no? Como una sesión mágica de personas que no se conocían, tocándose en ese entorno, haciendo trabajo es un trabajo técnico de contacto que yo trabajo, pero es compacto, con estructura, con fuerza, con empuje, con tracción, con una intensidad muscular, y bueno, y estaban todos ahí, Rónica ahí, estaba Marcelo Belín, que es un coreógrafo de Brasil muy importante, estaba toda esa gente ahí adentro, y estaban todas esas cosas en el aire, ¿no? Y la situación fue hermosa, ¿no? Las devoluciones, después hubo una ronda de devoluciones. Entonces, toda esa situación para mí fue extremadamente positiva, y un poco aparte quedó como eso después, las fotos mucho no se podían publicar por cuestiones de seguridad y no sé qué, y después vino la pandemia, como que esa situación se la comió, no sé, el vórtice de la pandemia, pero eso pasó, digamos, ¿no? Y fue muy positivo, y de alguna manera estuvieron todas estas contradicciones en juego. Bueno, esa es como la situación más cercana que recuerdo donde todo esto se vio
ahí hecho una salsa, digamos. Mm. Sí, como, digamos, propiciar como esos encuentros y esos cruces que parecería que no debieran darse o que no tendría sentido que se dieran, y sin embargo cuando acontecen son como tremendos, son interesantes. Bueno, vamos a un poco de punta, ¿no? Hablar, quizás hablar de cómo trabajan la curaduría. Sí, el invitado se nos va a llamar. Gestión se llama eso, capaz. Sandra, Sí, vale. ¿le Volví. podrás preguntar si tiene pensado algún proyecto en alguna cárcel latina para el futuro? Yo le iba a preguntar algo en eso porque tenemos varios proyectos, por lo menos 2 hay, que son en Bueno, mira, cárcel, me da ¿no? gracia. O sea, de poesía, Sí. hay uno de poesía. Esto es Sí. pura gestión cultural. Acabo de atender el teléfono porque está el vecino del teatro, de la Medianera, que quiere entrar un tanque por la puerta del teatro, que hace 3 días me está volviendo loco, y toca el timbre del teatro, pero no anda, porque está desenchufado. Entonces estoy llamando a Irma, que hace la limpieza del teatro, para que le vaya a abrir, para que el vecino entre el tanque. Que vos me dirás, bueno, que se arreglen, y no, hace 3 días que tanto, así que fíjate, uno, viste, como, esto es todo el tiempo, así como unas cosas que se meten, y uno dirá, qué intrascendental, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Había que responderle a este señor. Bueno, Y nada, los vecinos son era eso. importantes en los espacios culturales. Estás, Valeria pregunta, sí, ¿no? sí, clave, son Clave, aliados o enemigos, no hay punto en medio. totalmente. Valeria te preguntaba Sí, por proyectos en cárceles, si tenías pensado algún proyecto. Tengo el deseo de... Hice un proyecto, que este lo hicimos con Kilómetro 29, un proyecto increíble, que fue el primero que hice yo en el penal de Marcos Paz, que lo organizó la Procuración Penitenciaria Federal. En su momento esto lo organizaba Natalia Fernández Aquier, que no vive más en Argentina. Y fue un proyecto increíble, que ella hizo como 5 o 6 proyectos dentro de la cárcel que se mostraron fuera, dirigidos por distintos artistas. Me acuerdo estaba Selva Almada, Santiago Loza, el director de cine y teatro, estaba eh, eh, Lisandro Rodríguez, bueno, un par de personas más, y estábamos con Kilómetro 29. Y se mostró muchos de los resultados trayendo a los presos al Centro Cultural Rojas, que fue una situación, ahí hicimos el preestreno de Duramadre. Fue una situación delirante porque vino trajeron a los presos y vino un dispositivo de seguridad ridículo, extremo, con camiones afuera y con policía adentro del teatro. O sea, estaba sentado y están 2 policías parados adentro del teatro con los palos agarrados en la mano. O sea, era una situación ridícula. Porque, bueno, en fin, pero ese proyecto fue muy bueno, sufrió las complejidades de trabajar con el Servicio Penitenciario Federal, que es... Y eso, después vino este proyecto y yo tengo muchas ganas, tengo como 2 proyectos pensados que en algún momento voy a tratar de motorizarlos, probablemente este año lo intente hacer para empezar a moverlos, de trabajo en cárceles. O sea que sí, pero bueno, vienen un poco de estas experiencias que fueron muy buenas, muy complejas, pero muy buenas también. Vale, ¿querías agregar alguna cosa más? sí, y el tema de las cárceles, ¿cárcel de mujeres tenés pensado?
En principio, no tengo pensado que sea o de mujeres o de hombres ahora mismo, porque estoy pensando más como un dispositivo que no tendría que ver tanto con el género ahora mismo, ¿no? No, me pasaron que las invitaciones fueron así, digamos, las invitaciones, y bueno, porque los penales están, bueno, ya saben, divididos, y me invitaron a penales que eran siempre de varones, pero la verdad que podría ser perfectamente en una cárcel o penal de mujeres, porque aparte trabajo con investigadoras que podrían encararlo. O sea que ahora mismo no es que estoy pensando en un proyecto que estaría dividido por género. Claro. Pero sí, es súper pertinente la pregunta, por supuesto, porque es otra situación, pero estoy como pensando en un proyecto que no tiene que ver, que podría suceder en ambos espacios, digamos. Bueno, te felicito por tu trabajo, hermoso lo que vimos acá en esta diplomatura, de kilómetro 29. Excelente, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no te veo, ¿no? No estás con cámara, la persona que habló recién, ¿no? Valeria. Apareció un rato y después desapareció. Valeria Abinet. Con el celular y... No, perfecto, pero te escucho, Vale. San, yo quería hacer una pregunta. Dale, Caro. Yo te quería preguntar un poco, digamos, ¿qué implica trabajar con los cuerpos o encarar un trabajo con los cuerpos, precisamente en un espacio donde lo que se limita es la disposición del propio cuerpo, ¿no? Como es la cárcel, ¿no? Si hay algo que la cárcel limita es la libertad de movimiento, entonces, o la libertad de interacción con otros cuerpos, o la libertad de disponer de los ritmos y de los movimientos y de los deseos del propio cuerpo. Si tu trabajo en esos contextos tan particulares te había llevado a algún tipo de reflexión en relación a la danza y los cuerpos en esos contextos, a las posibilidades de ese lenguaje artístico para ese contexto en particular. Ay, la verdad es que no tengo nada relevante para decir. Pienso es como más allá de lo evidente que lo dijiste. No evidente, pero... Podría completar mi pregunta con esto que también vale para kilómetro 29, ¿no? Digamos, si hay algo que venimos conversando en la Diplo, y que quienes tenemos algo de experiencia en mediación siempre constituye un problema, es el puente en relación a, digamos, llevar una propuesta en relación a un lenguaje artístico en la que no necesariamente las personas con las que uno empieza a trabajar están familiarizadas con ese lenguaje, ¿no? Digo, ¿cómo, digamos, la otra parte de la pregunta podría ser, bueno, ¿cómo encarás ese comienzo del trabajo? ¿Cómo pensás ese inicio? Bien. Un poco lo que les decía antes, como que yo uso siempre las mismas estrategias, como trabajo con grupos muy heterogéneos y eclécticos siempre en edades y en formaciones, quizá no sé, mi fuerte es saber comunicar en modo amplio espectro, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba en planta antes de empezar a dar una clase, como una hora antes, y llegan dos chicas muy jóvenes, con barbijo, así con la mamá, y me hablan que quieren hacer danza, y yo digo, bueno, a ver, les digo que vengan. Un grupo de gente que hace mucho que viene entrenando, una nena de 15 años y su hermana de 22, que ya está más cerca de la franja etaria de los más jóvenes. Pero en ese grupo yo tengo, no sé, 3 personas, 55, 60 y 64 años de edades, después de conocimientos muy diversos. Bueno, las pibas vinieron a clase y estuvo alucinante y quedaron recontrarengadas y no sé qué, y yo estaba re inseguro, como que empezó la clase y dije, ay, estas pibas, ¿qué hago? No sé qué, se compararán que no van a entender nada, no sé qué. Y bueno, y de alguna manera me di cuenta que fui adaptándome a una clase que eran como 20 personas, pero yo estaba muy preocupada por ellas dos, ¿no? Entonces, como, pensando, ¿cómo hago? Y qué sé yo, ta. Entonces, no sé, creo que ya tengo como un poco entrenada la comunicación para eso, para
para personas muy distintas, de acceso cultural muy diverso, de edades, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que constituye a la subjetividad de una persona, creo que es eso lo que me he ido entrenando consciente e inconscientemente. Entonces, bueno, cuando las veces que llegué a contextos de este tipo, que tampoco fueron tantas, digamos, ¿no? Fueron estas 2 experiencias en cárceles y lo de González Catán, que eso sí fue más extenso, no sé, como pensar estrategias. Y para mí la principal estrategia es no subestimar la comprensión de las cosas. Yo uso los mismos conceptos idénticos, como mucho llevo alguna apoyatura audiovisual para algo, y mucho insistir en teoría y práctica todo el tiempo, ¿no? Si yo bajo un concepto, lo trato de llevar a una práctica, y trato que esta práctica imbrique ese concepto y viceversa, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, de ahí se pueden hablar de cosas que son del ámbito de la ciencia, y por ahí lo llevas a una práctica de contacto y se entiende, o de alguna manera resuena en algún lugar, digamos, ¿no? No sé, creo que eso es lo que me ocurre como respuesta. Está buenísimo. Sí. Sí, no subestimar la comprensión, no poner tampoco tanto las tintas en la comprensión misma, ¿no? En relación al sumarse a un grupo de trabajo experimental o creativo. Sí, también como que, bueno, yo soy muy malo para me encantaría estudiar mucho más de lo que estudio, pero bueno, yo creo que ya, no solo por la edad que tengo, sino no sé, por la inercia que tengo, me costaría mucho hacer una carrera académica, pero me encantaría. De hecho, me acuerdo que, bueno, cursé algunas materias en el IUNA y demás, y después quise había un momento que si vos eras egresado del taller de San Martín, podías hacer un posgrado en lo que era el IUNA, ¿no? Que era la UNA, que hubiese estado buenísimo, porque eso me hubiese habilitado a no tener que hacer una carrera de cero, porque era un posgrado, que yo después cambió eso, y yo justo cuando cambió presenté mis papeles y no pude entrar y bla, bla, bla. Bueno, pero pienso que yo también no es que yo tomo exámenes, ni busco como una precisión en la comprensión conceptual de lo que estamos haciendo, a pesar de que de alguna manera tiene un bagaje conceptual, o podría tener un anclaje sobre lo conceptual. Entonces no neurotizo si la persona a la que yo le estoy invitando a procesar algo entendió intelectualmente los conceptos que yo estoy bajando, porque por ahí los comprendió físicamente y están en su cuerpo con muchísima claridad, mucho más que una persona que intelectualmente capturó ese concepto y hasta por ahí lo puede discursar, pero su cuerpo no puede tomar eso, o no puede jugar desde la práctica física con ese concepto. Entonces, como para mí el balance es más amplio sobre la transmisión y la absorción de los conceptos, digamos. Es más abierta, o más desordenada, más caótica, más libre, qué sé yo. Entonces, bueno, un poco por lo que decía ahí la compañera, también como eso me permite convivir con más imprecisiones por momentos sobre el ámbito intelectual. Claro. Digamos, yo no tengo deuda no tengo deuda académica. No, cuando hablo no estoy interlocutando con una academia, ni con autores, ni con un autor que viene un autor que se refiere a otro autor, que bueno, que es un poco más el rollo de lo académico. Entonces es más impune mi vínculo con los conceptos y con cómo los vinculo. Entonces no me tengo que remitir ni endeudar con una tradición académica, ¿no? Porque no soy de ese ámbito, digamos. Pero igual hay algo de ese ámbito que me alimenta, digamos, al cual sí le debo ideas. Martín está levantando la mano, puede ser, sí. Sí. ¿Puedo hacer la Sí, Martín. pregunta? Sí. Sí. Bueno, me quedé un poco con lo que dijiste al final, que digamos quizás corre un poco el eje de la gestión,
pero me parece que tiene que ver más con la investigación que vos desarrollás o con la práctica. Y es posible que sea una pregunta complicada porque, bueno, yo lo que noto es que los conceptos a los que vos te referís están muy imbricados a una práctica y es como difícil, digamos, desarrollarlos por separado de esa práctica misma, ¿no? Pero me gustaría, si podés, ¿tienes algún ejemplo de la relación entre un concepto y una determinada práctica, un determinado ejercicio o como sea que lo llamen? Que lo llames o que lo llamen en realidad, ¿no? Sí. Bueno, un concepto que para mí revolucionó nuestra práctica interna, que lo trajo alguien que sí tiene mucha vida académica y ya está encarando un doctorado y está en todo un mundo, pero es para mí una especie de genia de la mezcla entre lo académico y entre la academia y la práctica, entre lo conceptual y la práctica, es Andrea Manso Hoffman, que es con quien yo he aprendido mucho y sigo todavía trabajando, y ella fue determinante en la investigación que hicimos en Durán Madre, viene más del ámbito de la salud. Es el término de la tensegridad, el concepto de tensegridad, que lo desarrollan en simultáneo y medio sin saberlo Kenneth Snelson, que es un escultor, y Buckminster Fuller, que era un inventor, escultor, medio todo, que significa tensión integrada, y ese término hoy, la tensegridad, no como lo usa Castaneda, eso, no sé nada de eso y no tiene que ver con esto específicamente, digo, porque si lo googlean es posible que salga Castaneda. Y bueno, tensión integrada es un concepto que permite entender el comportamiento de la gravedad, de la materia fuera y dentro de la gravedad. Y básicamente tiene que ver con cómo trabajan los elementos sólidos y los elementos blandos dentro de distintas estructuras, por ejemplo el cuerpo, combinando dos fuerzas que son la compresión y la tracción. Y muy grosso modo, así sentado en una silla sin poder mostrar ningún gráfico ni moverme, el ejemplo que le puedo dar es decir, bueno, los huesos en el cuerpo comprimen y los tejidos blandos, llámese, sean tejidos miofaciales, grasas, tendones, la piel, están trabajando en tracción. Entonces, la tensegridad habla de cómo tracción y compresión en simultáneo pueden repartir la carga en una estructura en forma simultánea e ininterrumpida. Entonces, nosotros podemos, en vez de que nuestros huesos estén únicamente comprimiendo, pasen a estar flotando adentro del cuerpo. Para que los huesos floten y ningún hueso en todo nuestro cuerpo se toque con otro, no hay ningún hueso que toca a otro, están siempre con articulaciones o con espacio o microespacio entre sí, es porque hay una red ininterrumpida de tejidos blandos que los están poniendo en tracción, como una carpa canadiense o los domos. Hay muchos domos, que son los que inventó Buckminster Fuller, que son esos domos de icosaedros que hay, no sé, en Tecnópolis, Abraham Villar, en los cumpleaños de 15, por ahí alquilan un domo, o sea, es un objeto muy, muy común. Y ese concepto nosotros lo usamos primero para habilitar otros niveles de salud en las prácticas de entrenamiento, para poder empezar a pensar el cuerpo no solo desde un aspecto newtoniano, con la gravedad empujándote hacia el piso y tu mente pensando en que la gravedad te está empujando hacia abajo todo el tiempo, sacar ese registro y empezar a pensar que tu cuerpo está organizándose a través de la tracción y la compresión simultánea en forma multidireccional. Nuestro cuerpo está en estado contragravitatorio también, porque esta organización interna de fuerzas le permite generar multidireccionalidad. Entonces, bueno, ese es un concepto posible con el cual yo en el día 1 en el Cerro Carancho trabajé con esto. Entonces, ¿y cómo hago? Bueno, les explico esto que les expliqué a ustedes con unos videitos, que es mucho más claro, pudiéndome moverme, no estando fijo a una cámara, y empiezo a tratar de que dos cuerpos se encuentren y se generen compresión y tracción en simultáneo, y empiecen a
propio percibir la posibilidad de generar una estructura tenségrica con otro cuerpo, con tu compañero o compañera. Bueno, y así más o menos se va, se empieza a ver cómo este concepto se puede encarnar, digamos, ¿no? O experienciar individualmente y colectivo. En parejas o colectivamente. Cuando es un grupo muy avanzado, yo puedo hacer una estructura, no sé, de 20 personas a la vez trabajando esto en contacto, armando una red de fuerza, de tracción y compresión simultánea entre muchos cuerpos, digamos. Bueno, eso sería como una posibilidad, o un concepto sobre el que yo trabajo, es como el punto de partida. A veces directamente ni hablo de toda esta perorata técnica y directamente les digo, che, mira, vos empujá, vos tirá, y es lo mismo también, y funciona. Funciona, y después digo, che, esto que estamos haciendo, ¿te acordás? Viene de acá. Depende de la situación que hago yo, digamos, que me conviene más, o veo que conviene más, si enredarme en toda esta explicación o directamente ir a una práctica y después que aparezca. El concepto. Dale, eso. Yo no Dale, te mencioné gracias. nada. Extensión. Escribí bien, sí. Genial. Ahora que diste vos esta pequeña explicación, yo lo pensaba desde el punto de vista en tanto espectadora de Dura Madre, ¿no? O sea, es interesante también eso, es decir, ahora a partir de tu explicación, ponele que conceptualizo un poco algunos recuerdos que tengo como espectadora de la obra, ¿no? Vos sabés que nosotros tenemos un proyecto en la Universidad de Gestión de Públicos y hace unos años hicimos un ciclo de danza-teatro, ¿no? Y vino Lobo Te Amo, con, ¿cómo se llama la directora? Se me fue el nombre. Ayelen Calvin. Ayelen Calvin, y Farra, y teníamos una más programada que finalmente no pudo venir. Y vos sabés que nosotros veníamos teniendo una convocatoria importante. Y cuando hicimos este ciclo, cuando nos animamos a este ciclo, además por mucha insistencia de un grupo de estudiantes que se había vuelto espectadora de danza, así a partir de 2 o 3 espectáculos que habíamos ido a ver, yo doy artes escénicas en la universidad, y habíamos ido a ver varios espectáculos, y entre ellos varios de danza, y entonces había aparecido el gusto y el disfrute y las ganas de reincidir como espectadoras de danza. Entonces, bueno, a partir de esto apareció la posibilidad de programar danza en la sala de la universidad. Y la convocatoria, la verdad es que no fue tan buena como la de otros ciclos que habíamos armado de teatro. Pero después, lo que pasó con quienes fueron, digamos, fue muy interesante. Es decir, les voló la cabeza a varios, que veían por primera vez danza en algunos casos, o que se enfrentaban a ese tipo de espectáculos por primera vez, y fue súper interesante esa experiencia, ¿no? También en cuanto digamos, a esto que hablábamos antes de los prejuicios, bueno, llevado al lugar del prejuicio respecto también de los espectadores, ¿no? Así que bueno, eso, mientras hablabas me vino a la cabeza ese recuerdo. Había quedado pendiente o semi-enunciada
digamos, una pregunta respecto del presente del trabajo con planta, ¿no? Que tiene ahí una programación, una curaduría bien interesante, con cosas bastante heterogéneas, y como de distinto, no sé, desde ese ciclo de cine los domingos, ¿no? Que está buenísimo, creo que pronto iremos, o bueno, tu nuevo espectáculo, Tridente, que está en 2 versiones, en la versión audiovisual y en la de la sala física. Bueno, contanos un poco de ese proyecto, de cómo están llevando adelante ese proyecto. En un barrio que, como vos decís, bueno, está empezando a tener ahora varias salas, no sé, yo ahora me acuerdo de Galpón Fase, pero hay varias salas iniciándose en ese barrio. Bueno, digo, si me preguntaba específicamente, ahí les pasé el link de Tridente, que es una obra que de alguna manera tiene todavía como coletazos de investigaciones que empezaron con Kilómetro, inclusive tiene uno de sus bailarines que es con quien todavía trabajo desde 2010, que es Lucas Jair Araujo, que bueno, de alguna manera Lucas continuó dedicándose a cuestiones culturales, vinculadas a la cultura, porque bueno, trabaja en planta desde que se creó y sigue trabajando en proyectos de dirección mía y de otras personas también. Y a su vez tiene que ver con eso, con personas que son y no son de la danza, como otro de los bailarines, que es un médico del hospital italiano que entrena conmigo hace mucho, pero que es parte de este elenco. Así que bueno, nada, ahí les dejé la invitación para que vengan a verla. Solo vamos a hacer 4 funciones y se va, y probablemente no la hagamos más. Eso respecto a la obra. Me habías preguntado después un poco de nuestro nuevo entorno Parque Patricios. Sí, del trabajo de curaduría que están haciendo ahí, de ese modo digamos, diverso Sí, de la curaduría habilitar diversa tiene que actividades. ver con que hay, en las áreas hay distintos responsables de esas decisiones curatoriales, digamos, pero son personas, por supuesto, con las que estamos muy alineadas, y el cine depende de Benjamín Neistat y María Alché, que son 2 personas muy presentes en la producción audiovisual argentina y también jóvenes, bueno, de nuestra edad, 30 y pico. Entonces, en la curaduría, no sé, hay como hay una mirada compartida, pero que también se vuelve ecléctica, porque eligen también desde su mirada, y ahora Sebastián Rey se sumó como programador del ciclo de música, con otra mirada también, que por un lado tiene que ver más con el mundo de la música experimental, pero también de la música pop, que para mí es un borde que a mí me gusta mucho. Por eso les hablaba un poco de las otras referencias sonoras con las que venía trabajando. Y bueno, y después la sala virtual ahora está a cargo de Melina Celdes, que tiene una mirada más vinculada al mundo de la danza. Y después con Elisa, con mi compañera, digamos, ella tiene un recorrido muy amplio en el mundo del teatro y el cine, y bueno, yo, como les decía, en la danza, entonces hacemos como un complemento ahí más diverso. Pero todos coincidimos en también hacer una bajada de línea para el barrio, ¿no? Y bueno, y eso nos permite tomar como algunas decisiones que siento que acercan la sala a los vecinos, en vez de alejarla, ¿no? Y después, para mí, hay también como una decisión de empezar a poder proponer otras cuestiones desde la danza menos, no sé si la palabra es hegemónica, porque es como muy pretencioso tratar de no hacer eso, pero bueno, por ahí algunos nombres que están muy repetidos, tratar de que no ocupen el espacio de planta, no porque está mal que lo ocupen, pero sino porque son nombres que ya pueden ocupar cualquier espacio. Y bueno, vamos tratando de ecualizar, ¿no? Entre esas cosas, ¿no? Entre esas trayectorias y trayectorias más jóvenes, más nuevas o menos conocidas.
Pero nuestro objetivo sobre todo es que Planta llegue a 10 cuadras a la redonda, digamos, ¿no? No capturar el público ese que le dicen el público de la nación. Entonces, ese público no nos interesa tanto, que está buenísimo igual que venga, no es que no tiene que venir, pero bueno, como nuestro trabajo está en habitar ahí con fuerza nuestro entorno más inmediato. Que por suerte estamos ahí en alianza con una organización que empezamos a armar el año pasado, que se llama Trama Sur, que es en vínculo con Galpón Fase, que está a unas cuadras, con un centro cultural que se llama Víctor Jara, y ahora se sumó hace poquito el Teatro Mandril, que en realidad es el más antiguo en la zona, de los que estamos en la organización. O sea que ya somos 4 salas que hicimos varias cositas el año pasado. A ver, mientras hablo, a ver si les puedo pasar un link de nuestra primer producción audiovisual del año pasado, que fue que a nosotros nos dio mucha alegría y daba un momento de pandemia muy, muy intenso, pero también como sobre nuestro bar, sobre... Ahí fue de hecho con este video que empezamos a armar una muy linda con Los Besos, que es una banda de pop. Así que bueno, nada, es como, no sé, como Alcoyana. Así que, a ver, ahora sí los paso, acá lo tengo. Eso es un video que aparte lo filmó y lo editó Benjamín Neistat. Chipi, ¿dónde estás? Bueno, nada, un ratito lo encuentro acá y se los paso, me gustaría que lo vean. No sé por qué no está a mano. Yo mencionaba lo del ciclo de cine porque me parecía así como muy para el barrio, o sea, un buffet, una película para ver, un poco de música para escuchar mientras esperás para ver la peli, o sea, la propuesta es como un poco barrial, ¿no? O sea, exacto, sí. Y en ese sentido me parece interesante, ¿no? Qué sé yo, no sé, bueno, Liliana, por ejemplo, que trabaja en un centro cultural en un barrio cercano a relativamente cercano a la universidad. Digo, pensar ese tipo de actividades también resulta interesante como para, ¿no? Como ver otros modos de organización de ese tipo de actividades. Exacto. Ahí se los mandé. Ahí tienen el linkcito para mirarlo un poco. Creo que narra como un poco el espíritu de este nuevo encuentro de salas. Bueno, vamos a ver. Y respecto a esa programación que hicieron, sí, yo por lo menos la vi a mediados de este año, con Identidad Marrón, Escena Política, Raza y Ficción. También me pareció interesante como habilitar como esa producción de contenidos, que bueno, que era un poco lo que estaba pasando en pandemia, ¿no? La producción de contenidos para circular de esta manera, y me pareció que había como una vuelta en relación a eso, en lo que ustedes proponían en ese ciclo, ¿no? Les hablo de un ciclo, a los que no, creo que ya lo hemos hablado igual en la Diplo, pero es un ciclo en donde aparecen como conversatorios con gente de 2 colectivos, Identidad Marrón y Escena Política, y artistas y pensadores diversos. Bueno, yo ahora recuerdo a Lucrecia Martel, a César González, a alguien muy, muy conocido por nosotros porque trabajamos mucho con su proyecto, que es Dani Selco. Es decir, un lindo grupo, digamos, que ahí armó unas discusiones bien interesantes. ¿Cómo apareció esa idea? ¿Cómo se generó ese espacio? Bueno, a nosotros nos convocó Prohelvetia, que es una institución para la cultura suiza en América Latina, y nos propusieron trabajar sobre la relación entre el activismo y el arte. Y bueno,
empezamos con Melina Celdes, Elisa Carricajo y yo a pensar eso y a pensar cómo sería, y bueno, y en la deriva convocamos a Escena Política, que es un espacio del cual formamos parte fundacional, digamos, y tenemos muchos colegas y amigos ahí adentro, para invitarlos a trabajar en una parte de estos encuentros de pensamientos y acciones. Después también lo llamamos a Dani para que pensara algo, y ahí, bueno, nos contó el proyecto con Soraya Maicoño, que es una artista mapuche, y bueno, y así se fue un poco como tejiendo, así aparece Identidad Marrón, y empezamos a armar ese enlace entre Identidad Marrón y bueno, y aparece el tópico del racismo estructural en Argentina, digamos, bueno, que de alguna manera lo trae Escena Política, y nos damos cuenta que para hablar de eso hay que hablar de las personas que lo viven en carne propia, y ahí empezamos con Identidad Marrón, que bueno, fue básicamente aprender. Es un proyecto que se trató de aprender muchísimo, de pensar muchísimo, de discutir, de problematizar, de angustiarse por darse cuenta también de cuánto uno aporta o es parte o no de ese racismo estructural, ¿no? Cuán lejos y cuán cerca estamos. Así que la verdad que fue un lujo poder hacerlo. Fue muy complejo, muy agotador, extremadamente agotador, porque estamos en un momento como muy trabado para hacer cosas, y nos mandamos a hacer una cantidad de material delirante. Son con casi 11 horas de video hechas con condiciones de producción como muy complicadas. Bueno, lo que ya sabemos. ¿Ese material está disponible, que, Juan, o es algo que está disponible por momentos? Porque yo lo vi en un momento en que había como fechas, me acuerdo, tengo como el recuerdo, ¿eh? No, está liberado, es que estaban las fechas, pero lo que vamos haciendo nosotros es darle prioridad a algunas cosas, y otras quedan online, y las puedes ver en cualquier momento. Si entran a nuestra página web, acá les voy a mandar a la sala virtual, acá les estoy mandando un link específico. Igual si scrolleas en la sala virtual, abajo te encontrás todo, las sí. 7. Sí, pero ahora les mando un link para que no tengan que navegar tanto, además del de Tridente. Y creo que te podés como hacer un perfil, ¿no? Lo único que tenés que hacer para todas las actividades en la sala es hacer un perfil, que es una pavada, tu nombre y tu mail, y eso ya te genera un perfil, y desde ese perfil podés ver cosas que están gratuitas y cosas que están para ver pagas. Ahora lo que está pago es, creo que quedó Tridente, audiovisual, si es Para mí no estoy, y no sé, no me acuerdo. Y después lo que está gratuito, una vez que están logueadas, es lo de Raza Ficción. Que están estas charlas que comentabas y otras más. Sí. Está la producción. Y hay eso te iba a decir, una hay producción. No, en realidad, a ver, hay una producción entre Escena Política y una artista suiza, un académico muy importante de antropología, que es Carlos Mazzota, que no sé si está subido, o sea, no sé si estoy diciendo pavadas, porque al final hubo unas cosas que no subimos, a ver, Raza de Ficción, no quiero decir, sí, lo de Carlos Mazzota está acá, sí, Sally Schoenfeld, que es una artista suiza, y Carlos Mazzota, que es un antropólogo argentino, en relación, se llama Los Diálogos, con Escena Política, y después una creación en conjunto de Escena Política e Identidad Marrón. Y eso, ahí lo van a ver todo. Es como una especie de playlist, que aparecen todas las placas para que vean de qué va, y después, si le dan clic a cualquier cosa, les va a desplegar una playlist de YouTube con todas las cosas, y ahí van dándole. Genial, genial. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ahí Valeria había preguntado algo sobre la música en el chat. Hablaste con respecto a la música
del minimal techno alemán, por ejemplo, en la clase de ayer, ¿qué música usaste? Vi que trabajabas con percusionistas, con el batero que contaste hace un rato. ¿Quieres saber un poco cómo, Vale, quieres saber un poco cómo elaborás el tema de la música? No, bueno, me voy buscando música que me gusten, que con el paso de los años vas como siguiendo, interesan, pero siempre que trabajo con creación de obra, trabajo con un músico, música, todo el proceso, digamos, ¿no? Los últimos años y en la actualidad sigo trabajando con la misma persona, que es Ismael Pinkler, que es con quien yo trabajo realmente muy bien y que es para mí una especie de, no sé, una persona muy talentosa que entiende muy bien cómo generar música para procesos performativos. ¿No? Trabaja con otras personas, tiene una experiencia muy buena Ismael, y desde que trabajamos con Amparo González Sola, que fue codirectora de Caravana, una obra que hicimos juntos hace muchos años, desde ahí que trabajo con él, que eso es 2016. Eso, Ismael Pinkler es como una referencia. Y después algunas, músicas. Ahora estoy muy copado con una alemana que se llama El Spong. Me encanta, ella me parece increíble. Un funk. Es una música yo creo que me parece que es una especie de minimal house techno, no sé, el estilo es raro. Y ella me gusta mucho. Estoy ahora, búsquenla ahí en Spotify. A mí me gusta muchísimo lo que hace. Para bailar está buenísimo. Buenísimo. Ya la busco, dice Valeria. Sí, la estoy Ya la empezamos a buscar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Yo y media voy a tener que cortarme. Por eso, me llama el porque jardín. yo sé que tenés que ocuparte de tu niña. Aprovechamos para enviarle un saludo a, él habló varias veces, Juan, de su compañera es Elisa Carricajo, integrante de Piel de Piel de Lava. Lava. Así que bueno, es alguien a quien también conocemos por otras instancias. Mira qué bueno. Sí. Así que bueno, nada, veremos, quizás pronto las estemos invitando, pues bueno, tenemos unas jornadas en las que nos gustaría quizás también entrevistarlas a ellas, que en este momento están haciendo, desde ya antes de la pandemia, 3 años, que están haciendo petróleo, más ¿no? Todavía, más tiempo Más, todavía. ¿no? Sí. Sí, eso Que es es una 2018. 2018, que es una obra que, bueno, que fuimos a ver, que trabajamos mucho y que nos gusta mucho, que queremos mucho. Qué bueno, me alegro Sí, mucho. sí. Bueno, entonces si nadie tiene más preguntas, si les parece, cerramos acá la entrevista. Le agradecemos muchísimo a Juan que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, nada, después en nuestro canal de YouTube va a quedar la entrevista para quienes no pudieron asistir en este horario, así que te contaremos luego también algunas otras idas y vueltas en relación a la entrevista que seguramente van a aparecer. Bueno, buenísimo, muchas gracias. La verdad que siempre es lindo responder buenas preguntas y también recapitular cosas que uno un poco se olvida o las da por hecho, no sé qué, y que bueno, que vuelven al presente y viene bien que vuelvan. Así Seguro. que bueno, muchísimas gracias y ojalá puedan venir, no sé qué tan lejos viven, puedan venir a ver Tridente, me gustaría mucho que no sea devorada por la... Yo ya tengo entradas, aviso. Vamos, qué bueno. Pero vivo Excelente. cerca, tengo que decirlo. Bueno, tenemos un subte que para en la esquina, con eso les vendo proximidad, vivo bastante tren, cerca. subte. Sí, Bueno, sí, se pueden hacer un par de combinaciones buenas viniendo del noroeste. Digo, esto para las del noroeste, que hay un par ahí, bueno, se pueden hacer unas combinaciones ahí, tren subte. Bueno, gracias Juan, infinitas gracias a todos que anden por muy bien, acompañarnos. que tengan un lindo día. Gracias. Igualmente, chau. Hasta luego, chau. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chao.